Capítulo 12. Ahí en el capítulo 12. Versículo 1 al 6. Vamos a leer. Hebreos 12, 1 al 6. ¿Ya? ¿Están ahí conmigo? Hebreos, capítulo 12, 1 al 6. ¿Ya? Ya, dice así. Por tanto, nosotros también teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Que Dios bendiga su palabra. Amén. Hoy día quiero compartir con ustedes 5 cosas. 5 cosas que están aquí en este pasaje. Usted dirá, pastor, tantas cosas en tan pocos versos. Sí, hay hartas cosas que descubrí. ¿Ah? Porque esta porción es una porción que conocemos, pero es preciosa recordarla. Y el mensaje es cierto, para que no me pregunten después, atento, que algunos me preguntan después, bien atento. El mensaje se llama ¿por qué poner los ojos en Jesús? ¿Por qué poner los ojos en Jesús? ¿Por qué debemos poner nuestra mirada en Jesús? El autor del libro de Hebreos nos está invitando a poner nuestros ojos en Jesús. ¿Ah? A poner nuestros ojos en Jesús. Ay, dice, ¿cierto? La palabra es que no debemos en ningún momento quitar nuestros ojos de él. Ni a diestra ni a siniestra. No debemos mirar ni para la izquierda ni para la derecha. Dice, con los ojos siempre puestos en Jesús. Así debemos correr nuestra carrera. ¿Por qué? Bueno, sin duda que la respuesta es implícita ahí, ¿cierto? Porque una vez que nosotros quitemos la mirada de Jesús, y quiero decirle que preste atención en eso, porque a veces ni siquiera nos damos cuenta y ya hemos quitado nuestros ojos de Jesús. ¿Ah? Y debemos ser inteligentes, debemos ser responsables, porque es una invitación, ¿cierto? Con bendición. Vamos a darnos cuenta de eso, de poner nuestros ojos en Jesús. Porque cuando quitamos los ojos de él, inmediatamente vamos a tener serios problemas. Nada bueno vamos a encontrar cuando quitamos nuestros ojos de Jesús. Nada bueno. Se lo aseguro. Quizás muchos de ustedes pueden asentar con su cabeza o pueden decir, amén, pastor. Una vez yo quité los ojos de Jesús, ¡uy! Me fue pero mal. Debemos reconocer eso. Por lo tanto, por eso les digo, debemos ser diligentes y responsables, porque cuando quitamos los ojos de Jesús, no vamos a encontrar nada bueno. Vamos directo al fracaso. Vamos a fracasar. Por eso debemos ser también inteligentes para tener cuidado. Cuando estamos desviando la mirada, ay, hay que volver inmediatamente a mirar a Jesús. Hay que poner los ojos en Jesús. ¿Por qué entonces debemos mirar a Jesús? Bueno, lo primero
lo encontramos en el verso 1. Y el verso 1 del capítulo 12 es la consecuencia de todo el capítulo 11. Cuando encontramos el así que o el por tanto, quiere decir el autor, por tanto, lo anteriormente dicho. Y recuerde que el capítulo 11 nos habla acerca de la fe. ¿Qué es la fe? ¿Quién es el autor de la fe? ¿Y quién, cierto? Y nos da ejemplo a nosotros, ¿cierto? De ejemplos de hombres que vivieron mirando a Jesús y pusieron toda su fe en él. Toda su fe en él. Y por eso dice, por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos. Podemos partir, ¿cierto? Como dice, ¿cierto? Ahí el capítulo 11, ustedes pueden devolverse, ¿cierto? Verso 2, en el capítulo 11 dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos cómo Dios hizo y creó todas las cosas. Por la fe, Abel ofreció el sacrificio que Dios había mandado. Y así sigue con una lista de testigos que nos dicen que Jesús, ¿cierto? Debemos mirarlo a Él porque Jesús, y ya nosotros lo encontramos ahí, ¿cierto? En el verso 2, dice que debemos siempre tener nuestra mirada en Jesús porque Él es el autor y consumador de la fe. Él provee fe en nosotros. Él nos provee de fe. Recuerde que la fe no es de nosotros, no es nuestra. La fe viene de Dios. Y Dios la provee a través de su palabra, como aprendimos. Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La fe es de Dios. Y Dios la da a través de su palabra. Y la palabra es la palabra de Cristo. Son sus palabras. Por lo tanto, cuando nosotros ponemos los ojos en Jesús, podemos decir que Él nos va a proveer o nos va a dar la fe que necesitamos. Aparte que, sin duda, tener un encuentro con el Señor Jesucristo, no solo de salvación, sino a veces de salud, de provisión, de salvación, de liberación de conflictos, de restauración, siempre nos permite conocerle más a Él. Y al mismo tiempo, Él nos provee de mucha fe, de confianza. Pero recuerde que rápidamente a veces quitamos los ojos de Él y ya nos estamos olvidando. Por eso tenemos que mirarlo, para no olvidar que Él es el que nos provee de fe, porque Él es el autor de la fe. Él es el que da la fe a nosotros. Por lo tanto, no debemos quitar los ojos de Jesús porque Él nos provee de fe. Pero no solamente nos provee de fe, y no debemos quitar los ojos de Jesús porque también Él nos provee de santidad. De santidad. Dice que nosotros debemos poner, ¿cierto?, nuestros ojos en Él y mirarlo, porque Él sufrió lo propio. ¿Ah? Sufrió lo propio de nosotros los pecadores para pagar el precio de nuestro pecado. Nuestro pecado no es gratis, hermano. Nuestro pecado tuvo un precio y un costo que fue la muerte de Cristo. Por eso no debemos quitar la mirada de Él, porque Él pagó ese precio por nuestro pecado. Nuestro pecado no fue gratis. Había que pagar un precio. Recuerda que la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Tiene un precio el pecado. Y Cristo lo pagó.
porque dice que Él se sentó a la diestra del trono de Dios, porque Dios, ¿cierto?, le devolvió su gloria, porque aun cuando Él cargó nuestros pecados, Él fue santo en todo y no hubo pecado en Él. Y eso le hace ser santo, santo, santo. Y Él nos provee de santidad. Y cuando lo miramos a Él y tenemos nuestra mirada puesta en Él, sin duda que como Él provee santidad, usted se va a llenar de esa santidad. Pero si usted quita los ojos de Él, tenga por seguro que va a ser el pecador más terrible. Salvo, pero pecador. Pero si usted tiene sus ojos puestos en Él, se va a llenar de su santidad. Porque Él provee santidad, pero debemos estar mirándolo a Él y no quitar nuestros ojos de Él. Deben estar nuestros ojos puestos en Él para que seamos llenos y seamos provistos de su santidad. Recuerda que Él quiere que seamos santos como Él es santo. Y la santidad Él puede proveerla a nosotros cuando tenemos nuestros ojos puestos en Él. Pero no solamente nos provee de fe, no solo nos provee de santidad, sino también, ¿cierto? Dice que cuando ponemos nuestros ojos en Él, somos provistos de fortaleza. De fortaleza. Dice, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Dos cosas que quiero rescatar de aquí. Cuando lo miramos a Él, somos provistos de fortaleza, de fuerza. ¿Sabe Jesucristo? Es nuestra fortaleza y nuestro amparo. Es nuestro pronto auxilio. ¿Sabe que cuando Cristo cargó la cruz, dice que no pudo cargarla, la arrastró? De hecho, ¿cierto? El último tramo, los investigadores y todo he escuchado por ahí que fueron 500 metros que Simón de Cirene le ayudó a cargar la cruz al Señor Jesucristo, porque él no podía solo, pero él la llevó hasta el final. Hasta el final, solo le ayudó. Pero sabe, esto es una lección, porque el Señor venció a la muerte, resucitó y nos mostró su fuerza y su poder para que nosotros, cuando le mirásemos a Él, fuésemos revestidos de la misma fuerza. Ninguno de nosotros, dice el libro de Hebreos, ninguno de nosotros ha tenido que resistir frente al pecado lo que Cristo tuvo que cargar en esa cruz. Porque no solamente cargaba el peso del madero, sino también el peso de nuestro pecado. Pero nadie ha tenido que resistir tal contradicción. Un hombre santo tener que cargar el peso del madero y el pecado de la humanidad entera. Nadie ha tenido que experimentar eso. Pero a pesar de eso, muchas veces flaqueamos. Pero si lo miramos a Él, dice que tendremos fortaleza, fuerza. Recuerda que el profeta dijo, Isaías, ¿cierto? Hablando de Cristo también, los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas tendrán. Pero tenemos que mirarlo a Él,
Porque cuando le miramos, somos fortalecidos. ¿Recuerda la serpiente en el madero que Moisés tuvo que poner? La historia, ahí en el Antiguo Testamento, eran sanados, fortalecidos los hombres cuando miraban a la serpiente en el madero, que era una señal de Cristo. ¿Ah? Una señal de Cristo. Cuando lo miramos a Él, somos fortalecidos. Cuando quitamos nuestra mirada de Él, somos debilitados y caemos. Perdemos toda fuerza, toda fortaleza es derribada. Recuerda que Él es nuestra fuerza y está a nuestro lado como un poderoso gigante. Es un castillo, es un muro de fortaleza. Pero tenemos que mirarlo a Él. Debemos tener los ojos puestos en Él, que es el autor de nuestra fe, es el autor de nuestra santidad y es el autor de nuestra fuerza. Dice que no solamente nos provee fe, santidad y fuerza, dice también que Él nos provee ánimo. Ánimo. ¿Ah? Dice que para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Ay, a veces estamos cansados. No de cargar una cruz. A veces no estamos cansados del pecado. A veces estamos cansados de lo que sucede a nuestro alrededor. De lo que observamos, lo que vemos. A veces cuando quitamos la mirada, ¿cierto?, de los ojos de Jesús y miramos a nuestro alrededor, incluso dudamos de nuestra salvación, dudamos si Dios existe, dudamos, ¿cierto?, será tan así como dice la Biblia, a veces hasta dudamos de la Escritura, cuando quitamos los ojos de Jesús. Pero Él dice, no, dice, si tenemos nuestros ojos ahí, tenemos nuestro ánimo. Recuerda que el apóstol nos invita a correr la carrera de la vida, de partir en Cristo y morir en Cristo. Si a uno el virus, el COVID me tocara, mi ánimo debe estar intacto cuando miro a Cristo, porque yo sé a quién voy, yo sé dónde voy, y yo sé que donde voy no hay virus y todo es mejor, porque allá no hay nada de pecado. Y nuestro ánimo no debe cansarse. Debemos seguir corriendo, debemos seguir caminando con los ojos puestos en Él, porque Él es nuestro ánimo, es nuestra fe, santidad, nuestra fortaleza y nuestro ánimo para terminar la carrera. Porque todos nosotros, si hemos creído en Cristo, vamos al cielo. Esa es nuestra meta. Allá está nuestra ciudadanía, allá está nuestra patria. Somos de la patria celestial, somos del cielo. ¿Ah? Somos del cielo. Y nuestro ánimo será, ¿cierto?, avivado cuando ponemos nuestros ojos y miramos a Cristo. Finalmente, Él provee de fe cuando le miramos. Él provee de santidad cuando lo miramos. Él provee de fuerza cuando lo miramos. Él provee de ánimo cuando lo miramos. Y finalmente, Él provee de amor cuando le miramos. Dice el verso 5. ¿Y habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor ni desmaye cuando eres reprendido por Él? Porque el Señor, léalo conmigo, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Oye, a veces cuando quitamos la mirada y dejamos de mirar al Señor, tenemos que ser disciplinados.
Tenemos que ser azotados, corregidos. ¿Ah? Porque recuerde que cuando miramos al Señor, vamos al fracaso, caemos ahí entre medio de los cerdos, como el hijo pródigo. Cuando dejamos de mirar al Señor, generalmente nuestra vista se va al mundo y pecamos. Y el Señor nos tiene que disciplinar como hijos. Qué importante, ¿cierto? Que cuando hablamos de la disciplina del Señor, Él no disciplina a nadie que no sea su hijo. Y la disciplina de un padre bueno, y no hay nadie más bueno que Dios, siempre es una disciplina con amor, de volver a decirnos. Y cuando nos está disciplinando, Él nos dice, pero mírame, yo te amo y yo quiero lo mejor para ti. Porque sin duda que cuando le miramos a Él, podemos reconocer su ternura, podemos reconocer su bondad, podemos reconocer su misericordia, podemos reconocer todo lo bueno que es Él y que en Él nada nos falta. Nada nos falta. Y podemos comprender cuán grande, que no lo podemos medir, cuán maravilloso, aún más que todas las maravillas, que la puesta del sol, que la salida del sol, que cualquier cosa maravillosa, es el amor de Dios. Y que Él nos ama como hijo. Y aún, ¿cierto? Cuando le miramos, podemos reconocer ese inmenso amor. Pero aún cuando quitamos nuestra mirada, Él nos está disciplinando para que le volvamos a mirar y podamos ver que somos sus hijos y que nos ama. Que nos ama. Por eso, hermano, ¿por qué mirar a Jesús? ¿Por qué mirar a Jesús? Porque Él nos provee de fe, de santidad, de fortaleza, de ánimo y de mucho, mucho amor. Así que, hermano, nunca dejes de mirar a Cristo. Nunca dejes de mirar a Cristo. Y si en algún momento has quitado tu mirada de Él, arrepiéntete y míralo. Míralo. Porque en Él hay fe, porque en Él hay santidad, porque en Él hay fortaleza y ánimo, y hay mucho, mucho amor. Dios bendiga su palabra y llene nuestros corazones. Y que cada uno de nosotros hoy día seamos desafiados a mirar a Cristo. Mirar a Cristo. Oramos.